Esta noche no vamos a hablar del universo, vamos a hablar de algo mucho más cercano, algo que haces cada día, algo que ocupa casi un tercio de tu vida, dormir. Pero no vamos a hablar de dormir como descanso, vamos a mirar qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo mientras duermes, porque mientras desconectas, tu cuerpo no se apaga, tu cuerpo trabaja. Tu cerebro se reorganiza, tus órganos se activan en momentos muy concretos y hay procesos que solo ocurren cuando estás durmiendo. Es como si cada noche entraras en un modo completamente distinto, un modo invisible, silencioso, pero profundamente activo. Quizá nunca te lo has planteado así, quizá has pensado que dormir es simplemente dejar de hacer cosas. Pero en realidad es uno de los momentos más importantes del día. Hay células que se regeneran, hay toxinas que se eliminan, hay conexiones neuronales que cambian, hay información que se ordena, y todo eso ocurre sin que tengas que hacer nada. Esta noche vamos a observar ese proceso, sin prisa, sin tecnicismos innecesarios, pero entendiendo lo suficiente como para que la próxima vez que cierres los ojos sepas que algo muy importante está pasando dentro de ti. Así que, si quieres, puedes acomodarte un poco más y simplemente escuchar, sin esfuerzo, sin necesidad de seguir cada palabra, porque esta noche no hace falta entenderlo todo, solo dejarse llevar. Dormir parece algo sencillo. Cierras los ojos, te tumbas, dejas de moverte y poco a poco el mundo exterior empieza a apagarse. Pero dormir no es apagar el cuerpo. Dormir es cambiar de estado, es entrar en otra forma de funcionamiento. Durante el día, tu cuerpo está orientado hacia afuera. Miras, escuchas, decides, hablas, respondes, trabajas, te mueves. Tu atención está puesta en lo que ocurre fuera de ti. Pero cuando duermes, algo cambia, la atención se retira, el cuerpo deja de estar tan pendiente del exterior y empieza a mirar hacia adentro. Durante el sueño, tu organismo aprovecha para hacer tareas que no puede hacer igual cuando estás despierto: reparar, ordenar, eliminar, equilibrar, recordar, olvidar, regular. Es como si cada noche se abriera un taller interno, un espacio silencioso donde el cuerpo revisa lo que ha pasado durante el día, lo que comiste, lo que pensaste, lo que sentiste, lo que aprendiste, lo que te preocupó, lo que tuviste que resolver y también todo aquello que ni siquiera notaste, porque tu cuerpo registra mucho más de lo que tu mente consciente puede recordar. Mientras duermes, no estás ausente, estás en otro tipo de presencia, una presencia más profunda, más biológica, más antigua. Tu respiración cambia, tu temperatura baja ligeramente, tu frecuencia cardíaca se modifica, tus músculos se relajan, tus hormonas siguen su propio ritmo. Y tu cerebro, aunque parezca dormido, sigue trabajando, pero trabaja de otra manera. No como cuando estás intentando resolver un problema, no como cuando estás leyendo un mensaje, no como cuando estás tomando decisiones. Trabaja en silencio, como una ciudad de noche, con menos ruido en las calles, pero con muchos equipos funcionando por dentro. Hay sistemas de limpieza, hay sistemas de reparación, hay sistemas de vigilancia, hay zonas que descansan y zonas que se activan. Todo tiene un ritmo. Nada ocurre al azar. Dormir no es tiempo perdido, es tiempo de mantenimiento profundo. Y quizá por eso, cuando dormimos mal durante varias noches, empezamos a notarlo en todo, en la memoria, en el ánimo, en el hambre, en la paciencia, en la energía, en la forma de pensar, en la forma de mirar la vida, porque dormir no solo afecta al cansancio, afecta a la manera en que interpretas el mundo.
Una misma preocupación puede parecer enorme después de una mala noche y mucho más manejable después de dormir bien. Una decisión puede sentirse confusa cuando estás agotado y mucho más clara cuando el cuerpo ha descansado. Por eso dormir no es solo una necesidad física, también es una necesidad mental, emocional y casi podríamos decir existencial, porque cada noche el cuerpo intenta devolverte cierto equilibrio. No siempre lo consigue, no siempre le damos las condiciones adecuadas, pero lo intenta, una y otra vez, noche tras noche, en silencio, sin pedir permiso, sin que tengas que dirigirlo. Quizá esa sea una de las cosas más fascinantes del sueño, que ocurre sin voluntad. No puedes obligarte a dormir como obligas a una mano a cerrarse. Puedes preparar el entorno, puedes bajar la luz, puedes respirar más despacio, puedes apagar pantallas, puedes acostarte. Pero el sueño llega cuando el cuerpo decide que es momento de entrar. Es una puerta que no se fuerza, solo se invita. Y cuando esa puerta se abre, empieza uno de los procesos más importantes de la vida. Un proceso que parece quieto desde fuera, pero que por dentro está lleno de movimiento. Cuando duermes, no todo ocurre igual durante toda la noche. El sueño tiene fases, como si fuera un viaje que va cambiando poco a poco. No entras directamente en el sueño profundo, ni te mantienes en un mismo estado hasta despertar. Vas pasando por diferentes etapas, una tras otra, varias veces a lo largo de la noche. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, y dentro de ese ciclo hay momentos más ligeros y momentos más profundos. Al principio de la noche, el sueño suele ser más profundo, el cuerpo se relaja más, la respiración se vuelve más lenta y es más difícil despertarse. Es el momento en el que el cuerpo se centra en recuperar energía, en reparar tejidos, en descansar físicamente. Después, poco a poco, entras en otra fase distinta, una fase en la que el cuerpo sigue dormido, pero el cerebro se activa de una manera especial. Es la fase en la que aparecen los sueños más intensos, las imágenes, las historias, las sensaciones extrañas. A veces parecen reales, a veces son incoherentes, pero tienen algo en común. El cerebro está trabajando, organizando información, procesando experiencias, conectando recuerdos. Es como si durante el día recogieras datos y por la noche los ordenaras. Algunas cosas se guardan, otras se descartan, otras se transforman, y todo eso ocurre sin que tengas que hacer nada. A lo largo de la noche vas repitiendo estos ciclos: sueño más ligero, sueño más profundo, sueño de sueños, una y otra vez. Pero no todos los ciclos son iguales. Al principio de la noche predomina el descanso físico. Hacia el final aparece más la actividad mental. Por eso, muchas veces los sueños más claros ocurren justo antes de despertar. Y por eso también, a veces te despiertas con la sensación de haber estado viviendo algo muy intenso, aunque tu cuerpo haya estado completamente inmóvil. Mientras todo esto ocurre, hay algo importante que conviene recordar. Tu cuerpo sabe lo que está haciendo. No necesitas controlar estas fases. No necesitas dirigirlas. No necesitas entender cada detalle. Tu organismo lleva toda la vida haciendo esto, desde antes incluso de que tengas recuerdos. Cada noche entra en ese ciclo y lo repite, con precisión, con un ritmo que se ajusta a ti, a tu edad, a tu día, a tu estado físico, a tu estado mental. Dormir no es algo rígido, es un proceso vivo, flexible, que se adapta constantemente, y quizá por eso no todas las noches son iguales. Algunas duermes profundamente, otras te despiertas más, algunas sueñas mucho
otras apenas recuerdas nada. Pero incluso en esas noches en las que parece que no has descansado, algo sigue ocurriendo. El cuerpo sigue trabajando, el cerebro sigue reorganizando, el sistema sigue activo, porque dormir no es todo o nada. Es un proceso continuo que nunca se detiene del todo y que cada noche intenta hacer lo mejor posible con lo que tiene, aunque tú no lo percibas. Mientras duermes, tu cerebro no se apaga. De hecho, sigue muy activo, pero no trabaja igual que durante el día. Durante el día, tu cerebro está orientado hacia afuera. Responde, decide, analiza, compara, se adapta constantemente a lo que ocurre. Pero cuando duermes, ese tipo de actividad disminuye y aparece otra forma de funcionamiento, más silenciosa, más profunda, más interna. Es como si el cerebro cambiara de tarea, deja de reaccionar y empieza a reorganizar. A lo largo del día, recibes una enorme cantidad de información, imágenes, conversaciones, pensamientos, emociones, decisiones, pequeños detalles que pasan desapercibidos. Todo eso queda registrado de alguna manera, pero no todo puede mantenerse. El cerebro necesita ordenar, seleccionar, decidir qué conservar y qué dejar ir, y gran parte de ese proceso ocurre durante el sueño. Mientras duermes, se refuerzan algunas conexiones y otras se debilitan. Algunas experiencias se consolidan como recuerdos y otras se disuelven poco a poco. Es como si el cerebro limpiara el exceso de información para quedarse con lo esencial. Sin ese proceso, todo se mezclaría, se saturaría, sería más difícil pensar con claridad, tomar decisiones, aprender cosas nuevas. Por eso dormir bien mejora la memoria, la concentración, la capacidad de entender. Pero no solo ocurre eso. Durante el sueño, el cerebro también se encarga de procesar emociones, situaciones que durante el día no tuviste tiempo de digerir, pequeñas tensiones, preocupaciones, experiencias intensas. Mientras duermes, esas emociones se reorganizan, pierden intensidad, se integran de otra forma. A veces lo notas en los sueños, a veces no recuerdas nada, pero el proceso sigue ocurriendo. Es como si el cerebro buscara equilibrio, sin hacer ruido, sin avisar, solo trabajando. También hay algo curioso. Durante ciertas fases del sueño, el cerebro está casi tan activo como cuando estás despierto, pero el cuerpo permanece quieto, como si estuviera desconectado del movimiento. Eso permite que el cerebro explore, sin que el cuerpo tenga que reaccionar, sin que tengas que actuar, sin consecuencias reales. Y quizá por eso, los sueños pueden ser tan extraños, tan intensos, tan difíciles de explicar, porque no siguen las reglas del mundo exterior, siguen otras lógicas, más libres, más simbólicas, más internas. Mientras todo esto ocurre, hay algo importante que conviene recordar. No tienes que hacer nada para que pase, no tienes que concentrarte, no tienes que dirigirlo, no tienes que entender cada detalle. Tu cerebro sabe hacerlo, lo ha hecho siempre, cada noche, desde hace años, sin que tengas que intervenir. Y quizá eso también puede resultar tranquilo, saber que mientras descansas, hay una parte de ti que sigue cuidando de todo, ordenando, equilibrando, ajustando, sin prisa, a su propio ritmo, como si la noche fuera el momento en el que todo vuelve poco a poco a su lugar. Hay algo que ocurre mientras duermes y que muchas personas desconocen. Durante el día, tu cerebro está en funcionamiento constante, pensando, decidiendo, interpretando. Y en ese proceso se generan residuos, pequeños productos que son el resultado natural de la actividad.
Durante el día, el cerebro no puede limpiarse con la misma facilidad, está demasiado ocupado, pero cuando llega la noche, todo cambia. Mientras duermes, se activa un sistema especial de limpieza, un sistema silencioso, pero muy eficaz. Es como si se abrieran canales internos que permiten eliminar lo que ya no es necesario, como si el cerebro se lavara por dentro. Este proceso ayuda a eliminar sustancias que se acumulan durante el día, sustancias que, si permanecen demasiado tiempo, pueden afectar al funcionamiento normal. Pero durante el sueño, el espacio entre las células cambia ligeramente, se vuelve más amplio, y eso facilita que los líquidos circulen mejor, que arrastren esos residuos, que limpien, que renueven. Todo ocurre de forma natural, sin esfuerzo, sin que tengas que hacer nada, solo por el hecho de estar durmiendo. Es un proceso lento, constante, repetitivo, noche tras noche, y quizá por eso, cuando no duermes lo suficiente durante varios días, no solo te sientes cansado, también puedes notar que piensas peor, que te cuesta concentrarte, que te sientes más lento, como si algo no terminara de encajar, porque en cierto modo, esa limpieza no ha ocurrido del todo, no es algo inmediato, no es algo dramático, pero el cuerpo lo nota, el cerebro lo nota, y poco a poco, todo empieza a desajustarse. Dormir bien no es solo descansar, también es permitir que el cuerpo se limpie, que se reorganice, que elimine lo que sobra, que se prepare para el día siguiente. Y lo más curioso es que todo esto ocurre sin que lo percibas. No hay señales claras, no hay avisos, no hay sensación de ahora estoy limpiando. Simplemente sucede, en silencio, mientras descansas. Y quizá eso también cambia la forma de ver el sueño. Ya no es solo un momento de pausa, es un proceso activo, profundo, necesario, que se repite cada noche y que, de alguna manera, te devuelve un poco más al equilibrio, sin que tengas que intervenir, sin que tengas que controlarlo, solo permitiendo que ocurra. Mientras duermes, no todos los procesos ocurren al mismo tiempo. El cuerpo tiene ritmos, y esos ritmos no solo afectan al sueño en general, también influyen en cómo trabajan los distintos sistemas internos. A lo largo de la noche, hay momentos en los que ciertos órganos tienen más actividad. No es un horario exacto, no es un reloj rígido que marque minutos concretos, pero sí existen tendencias, patrones, cambios que se repiten de forma bastante consistente. Por ejemplo, durante las primeras horas de la noche, el cuerpo suele centrarse más en la recuperación física, en reparar tejidos, en recuperar energía, en reducir la actividad externa. Más adelante, otros procesos empiezan a ganar protagonismo. El hígado, por ejemplo, participa en tareas relacionadas con la limpieza interna, procesa sustancias, regula, equilibra. No es algo que ocurra en un único momento preciso, pero durante la noche, estas funciones pueden intensificarse. Otros sistemas también siguen su propio ritmo: los riñones, los pulmones, el sistema digestivo, el sistema hormonal. Cada uno tiene momentos en los que está más activo y momentos en los que se ralentiza. Todo esto forma parte de algo más amplio: el ritmo circadiano, un sistema interno que organiza cuándo hacer cada cosa, cuándo estar activo, cuándo descansar, cuándo reparar, cuándo liberar hormonas, cuándo reducir la temperatura, cuándo prepararse para despertar. Este ritmo no depende solo del sueño, también está influido por la luz, por la alimentación, por los horarios, por el estrés, por el estilo de vida en general. Y cuando este ritmo se altera durante mucho tiempo, el cuerpo puede empezar a notarlo.
no de forma inmediata, no de forma evidente, pero poco a poco, en la energía, en la digestión, en el descanso, en el estado de ánimo, en la forma de pensar. A veces, lo que parece simplemente cansancio es en realidad un desajuste más profundo, una falta de sincronía entre lo que el cuerpo necesita y lo que realmente está ocurriendo. Por eso, más allá de dormir muchas horas, también importa cuándo duermes, la regularidad, la constancia, el ritmo. No es necesario hacerlo perfecto, no es necesario obsesionarse, pero sí puede ser interesante observarlo, escuchar cómo responde el cuerpo, cómo cambia según los horarios, cómo se siente cuando hay cierta regularidad y cómo se desajusta cuando esa regularidad desaparece, porque el cuerpo, aunque no siempre lo notemos, está siguiendo un ritmo, intentando mantener un orden, un equilibrio, una especie de coreografía interna, y cada noche, cuando duermes, intenta volver a ese punto, ajustar lo que se ha movido, reorganizar lo que se ha desordenado, sin prisa, sin ruido, simplemente siguiendo su propio ritmo. Cuando no duermes bien, el cuerpo lo nota, pero no siempre de forma evidente. No es solo una sensación de cansancio, no es solo tener sueño durante el día. Hay cambios más sutiles, más profundos, que poco a poco empiezan a aparecer. La mente puede volverse más lenta, cuesta más concentrarse. Las ideas no fluyen igual. Decidir algo sencillo puede requerir más esfuerzo. También cambia la forma de percibir las cosas. Pequeñas situaciones pueden parecer más intensas, más incómodas, más difíciles de gestionar. La paciencia se reduce, la tolerancia disminuye, y lo que en otro momento sería manejable puede sentirse más pesado. El cuerpo también responde, a veces con falta de energía, a veces con más hambre, a veces con una sensación de inquietud difícil de explicar. El sistema que regula el equilibrio interno no ha tenido el tiempo suficiente para reajustarse, y eso se va acumulando. No ocurre de un día para otro, no es algo inmediato, pero cuando se repite durante varias noches, el cuerpo empieza a desordenarse un poco, como si faltara una parte del proceso, como si algo importante quedara a medio hacer. Y sin embargo, esto no es un motivo de preocupación, es simplemente una señal, una indicación de que el cuerpo necesita volver a su ritmo. No se trata de hacerlo perfecto, no se trata de controlar cada detalle, no se trata de obsesionarse con dormir bien, porque eso a veces genera el efecto contrario. Se trata más bien de observar, de escuchar, de notar cómo te sientes, de ir ajustando poco a poco, sin presión, sin exigencia. El cuerpo es flexible, tiene capacidad de adaptarse, de recuperar, de volver al equilibrio, pero necesita tiempo, necesita cierta constancia, necesita momentos de descanso real. Y cada noche es una oportunidad para eso, para parar, para soltar, para permitir que el sistema interno haga su trabajo, sin interferencias, sin urgencia, sin necesidad de hacerlo perfecto, solo dejando que ocurra a su ritmo. Y ahora, poco a poco, puedes dejar que todo lo que has escuchado se quede en segundo plano. No hace falta pensar en ello, no hace falta recordarlo todo, no hace falta entender cada detalle. El cuerpo ya está haciendo su trabajo, sin que tengas que intervenir. Mientras descansas, hay procesos que continúan, lentos, silenciosos, constantes, como si todo siguiera su propio curso, aunque tú ya no estés pendiente. La respiración puede ir bajando poco a poco. El ritmo se suaviza. Los pensamientos pierden fuerza, se hacen más ligeros, más difusos, y ya no es necesario seguirlos. Pueden pasar, como si fueran nubes,
sin detenerse en ninguna en concreto, solo observando, sin esfuerzo, sin intención. Si aparece alguna idea, puede quedarse un momento y luego desaparecer, sin importancia, sin necesidad de hacer nada con ella. El cuerpo sabe descansar, sabe soltarse, sabe entrar en ese estado en el que todo se vuelve más tranquilo, más lento, más suave, y cada vez puede resultar más fácil dejarse llevar, sin prisa, sin exigencia, sin intentar llegar a ningún sitio, solo permitiendo que el descanso ocurra, a su manera, a su ritmo. Quizá ya empiezas a notar cómo el cuerpo se vuelve más pesado, más estable, más tranquilo, como si poco a poco se acomodara en un lugar cómodo, seguro, donde no hace falta hacer nada, solo estar, respirando, soltando, descansando, y en ese espacio todo puede ir apagándose suavemente, sin cortes, sin cambios bruscos, solo desvaneciéndose, como cuando una luz se va apagando poco a poco, hasta quedar en calma, sin ruido, sin esfuerzo, solo en silencio. Y quizá, sin darte cuenta, puedes empezar a quedarte dormido, sin pensarlo, sin buscarlo, solo ocurriendo, de forma natural, como cada noche, a su tiempo. Y ahora, puedes dejar que la música siga acompañándote un poco más, sin escuchar nada más, sin pensar en nada más, solo descansando.